Distinguida concurrencia, buenas noches. La Academia Nacional de Medicina les da su cordial bienvenida a esta sesión extraordinaria destinada a la incorporación como académico asociado del doctor Luis Alberto Concepción Urteaga, como académico de número al académico asociado doctor Jesús Lorenzo Chirinos Cáceres. En la mesa de honor, el académico de número doctor Agustín Isestol, presidente. El académico de número doctor Gustavo González Rengifo, vicepresidente. Y quien les habla, doctor Juan Angulo Solimano, secretario bienal. Saludamos la presencia en la sala de distinguidas autoridades académicas e institucionales, académicos, invitados y amigos. Procederemos a pasar lista simbólica de asistentes. Daniel Alcides Carrión. Hay quórum, señor presidente. Lo invito a abrir la sesión. Procederé a dar lectura a la hoja de vida del doctor Luis Alberto Concepción Urteaga y luego a la resolución de su incorporación como académico asociado. El doctor Luis Alberto Concepción Urteaga es el actual decano de la Facultad de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, donde ejerce la docencia como profesor principal desde el año 1996. Es exdirectivo de la Asociación de Facultades de Medicina del Perú, ASPEFAN, desde mayo del 19. Médico asistente del Servicio de Neumología del Departamento de Medicina del Hospital Regional Docente desde julio de 1995 hasta la fecha. Obtuvo el grado de bachiller en medicina y título de médico cirujano en la Universidad Nacional de Trujillo en 1985. Los títulos de especialista otorgados por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en medicina interna en el año 1993 y de neumología en el 2003. Es investigador RENACIT del Grupo María Rostowski desde octubre del 19. Tiene numerosas publicaciones en revistas nacionales, indexadas a Scopus y presentaciones en congresos nacionales e internacionales, con un interés particular en enfermedades infecciosas que afectan al sistema respiratorio. Es autor del libro Nociones de Geriatría y Gerontología, publicado en el 2014. En la investigación y educación médica, ha sido jefe de la unidad de segunda especialización, residentado en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo entre los años 2014 al 2016. Ha seguido un programa de alta gerencia en educación médica del 25 de enero al 31 de mayo del 18. Es asesor de numerosas tesis para optar títulos de bachiller y maestrías. Ha seguido cursos para el uso de las plataformas educativas virtual motivadas por la pandemia. Ha participado en numerosos cursos y congresos nacionales e internacionales como ponente, organizador, moderador y asistente. Entre ellos, la Sociedad Americana de Tórax, la Asociación Latinoamericana de Tórax, Sociedad Peruana de Neumología y Sociedad Peruana de Medicina Interna. Es miembro de numerosas sociedades, entre las que destacan la Sociedad Europea Respiratoria, la Asociación Latinoamericana de Tórax y las Sociedades Peruanas de Medicina Interna y de Neumología. Ha tenido muchos premios, reconocimientos y felicitaciones de diversas instituciones, de entidades educativas y asociaciones civiles.
Paso a dar lectura a la resolución número 005 de la Academia Nacional de Medicina del presente año. Considerando que el señor doctor Luis Alberto Concepción Urteaga reúne los requisitos estatutarios y reglamentarios para ser reconocido en la categoría de académico asociado de la Academia Nacional de Medicina, con el informe favorable del Comité de Calificaciones y Premios y la aprobación de la sesión de gobierno del 1 de febrero del 2022, se resuelve conferir al señor doctor Luis Alberto Concepción Urteaga la categoría de académico asociado que se le reconocerá a partir de la fecha. Comuníquese y archívese. Lima, 20 de junio de 2022. Las firmas del doctor Agustín Isestol, presidente, y el doctor Óscar Pamo Reina, secretario permanente. A continuación, invito al doctor Luis Alberto Concepción para que se le reconozca como tal. A continuación, el académico de número, doctor Alfonso Zabaleta Martínez Vargas, hará la presentación de la hoja de vida del académico doctor Jesús Lorenzo Chirinos Cáceres. Adelante, doctor. Muy buenas noches, señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, señor vicepresidente, señor secretario bienal, señores académicos de número, asociados extraordinarios y honorarios que nos acompañan presencialmente y por vía virtual, señores familiares del doctor Chirinos, doctor Concepción, familiares del doctor Concepción, señoras y señores. Es para mí un honor realizar esta noche la presentación del académico asociado señor doctor Jesús Lorenzo Chirinos Cáceres en esta sesión en que la Academia Nacional de Medicina lo incorpora como académico de número. El doctor Jesús Chirinos Cáceres nació en Lima en 1953, es hijo de la señora Carola Cáceres Tagle, nacida en Ferreñafe, Lambayeque, tierra de una gran cultura milenaria, incluyendo las culturas Zipán y Sicán, y del señor Clodoaldo Chirinos Mejía, nacido en Cotahuasi, actual zona turística muy conocida por el cañón de Cotahuasi, en Arequipa. Falleció en 2015 a los 96 años, ¿no? Sus padres se conocieron en Lima, en la compañía en que trabajaban, y tuvieron 10 hijos. Ellos decían, todos fueron varones, ellos decían que era buscando a la mujercita, ¿okay? Siendo el mayor de los hijos, nuestro homenajeado del día de hoy, el doctor Jesús Chirinos, ¿no? Nuestro académico. Le siguieron Julio, Darío, Carmen, Berta, Carola, Marco, Elvira, ¿no? Etcétera, ¿no? Y Carlos, Matilde y Carlos. 4 de ellos viven en los Estados Unidos, la mayoría son profesionales. Jesús conoció a su esposa, la señora Ada Marina Miñano Ortiz, siendo estudiante de medicina. Y fue un amor a primera vista, ¿okay?
Este amor tuvo que vencer, ¿no?, la oposición de la familia de Ada, porque estaba enamorado de un estudiante de medicina, etcétera, ¿no? Y hasta que se graduara, era un estudiante, era toda una oposición, ¿no? Sin embargo, en la ceremonia de egreso de Jesús de la carrera de medicina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, concurrieron, ¿no?, los dos papás, el papá de él y el papá de la esposa. Resulta que ellos se conocían desde que eran jóvenes, desde que eran adolescentes, habían sido amigos de la infancia y de la juventud. Ese día se terminó la oposición, ¿no? Y luego de esto han tenido pues 46 años de un matrimonio feliz, ¿no?, feliz y exitoso, ¿no? Este año 2022, este feliz matrimonio celebró su 46 aniversario. Solo tiene 2 hijos varones, ¿no? No buscó la mujercita para no repetir las historias que ya hemos comentado. Sus hijos, Jesús Alberto y Aldo Yani, el primero ingeniero electrónico, el segundo abogado, ¿no? Y tiene 2 nietos de su hijo mayor, y su nuera Jessica Segovia, quien es enfermera. Ambos se llaman Marcelo y Mateo. Ambos son multitarea, estudian, bailan, manejan sus equipos electrónicos y ya no intercambian figuritas por la pandemia. Tiene además, gracias a sus hermanos, que como digo fueron 10 hermanos, o son 10 hermanos, ¿okay?, tiene más de 20 sobrinos y más de 40 sobrinos nietos. Desde niño a Jesús le apasionó practicar el atletismo y el fútbol. Este fútbol lo ha hecho tener grandes amigos a lo largo de la vida, ¿no? Los colegas médicos con los que formaban en Cayetano Heredia jugaban fulbito los fines de semana en las canchas de la universidad, y donde participaba también un maestro de todos nosotros, el doctor Amador Carcelén, miembro de la academia, ¿no? Entonces, esta historia de atletismo y deporte va a ser importante a lo largo de su vida, ¿no? El doctor Jesús Chirino me pide que haga mención de que él guarda un gran y profundo agradecimiento a sus padres por todo lo que propiciaron en él, a su esposa Ada, quien lo ha apoyado durante 46 años en todo, y ha tenido que soportar caprichos y majaderías, según el doctor Chirinos, de un también multitarea. O sea, parece que, ¿no?, el tema de la multitarea se reproduce, ¿no?, sin ningún pero que valga. A sus hijos y a sus hermanos, su agradecimiento, ellos lo han visto estudiar y trabajar, y con quienes reconoce haberles dedicado poco del tiempo que tenía para descansar. También guarda agradecimiento y elogios para todos sus profesores y amigos que ha tenido en la vida, y las instituciones por donde ha pasado cursando sus estudios y luego ha trabajado. Tiene un especial recuerdo al maestro Amador Carcelén. Estos recuerdos evidentemente lo han marcado mucho y perdurarán en su memoria por siempre. Pasaré a continuación a hacer la parte más formal de esta presentación, ¿no?, y presentar algunos aspectos de la trayectoria académica y profesional del doctor Jesús Lorenzo Chirinos Cáceres. En la actualidad, el doctor Chirinos es decano de la Facultad de Educación, de Salud Pública y Administración y de Psicología, ¿no?, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia desde el 2017 hasta la fecha. Este es su segundo periodo del decanato. Y es miembro académico asociado de la Academia Nacional de Medicina desde junio del 2018. El doctor Chirinos realizó sus estudios escolares de secundaria en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe en Lima, culminando en 1969 como excelencia premilitar y medalla de oro, con derecho a ingreso libre a una universidad de su elección. Él quería estudiar medicina y eligió la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde ingresó con el derecho que en ese momento le asistía de ingresar sin examen de admisión por ser, ¿no?, miembro medalla de oro y primer puesto del colegio, ¿no?, del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe.
Él termina su secundaria en el año 69 y en el año 70 ingresa a Cayetano. Entre el 1970 y 1979 realizó estudios de pregrado en medicina en esta universidad, quien además le otorgó una beca integral durante parte de sus estudios. Obtuvo sucesivamente el bachillerato en medicina en 1978, el título de médico cirujano en 1979, en 1985 el título de especialista en medicina interna, la maestría en medicina en 1986 y la maestría en ciencias en salud reproductiva en el Instituto Nacional de Salud Pública en Cuernavaca, Morelos, en 1993, en México, donde realizó una tesis sobre la mortalidad materna en Morelos, en México. Como anécdota, yo pasé de visita, ¿no?, por un encargo de la Organización Panamericana de la Salud a diferentes instituciones en México, y me tocó llegar al Instituto Nacional de Salud Pública en Cuernavaca, y me recibieron muy contentos, y cuando comentaron sobre los peruanos que habían pasado ahí, la mención la tuvo el doctor Chirinos. El director del Instituto Nacional de Salud Pública, en un gesto de cortesía, me comentó que el doctor Chirinos había sido el estudiante que habían tenido, que había alcanzado el logro académico máximo del instituto, ¿ya? Él había sido la nota más alta de la historia del instituto. Entonces ellos estaban muy orgullosos y muy contentos de haber recibido a un peruano que fuera brillante, ¿no? Esto como un comentario de mi parte, ¿no?, de una experiencia que me tocó vivir, porque me tocó pasar por ese instituto de visita, ¿no?, y el director tuvo la gentileza de recibirme en una misión que yo tenía de la OPS. Obtiene luego la maestría en salud pública con mención en salud reproductiva en 1994 y el doctorado en salud pública en Cayetano en 1996. Durante los últimos años de estudio de pregrado, él me contó una anécdota muy curiosa que vale la pena comentar. Él realizaba prácticas vacacionales en algunos servicios de dos hospitales importantes. Realizó prácticas vacacionales en los servicios de hematología y nefrología del Hospital 2 de Mayo y luego en los servicios de neumología y cardiología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. La mención que él me hace es que esta experiencia, siendo estudiante de medicina, esta experiencia le sirvió muchísimo porque adquirió, digamos, experticia en esas 4 áreas. Entonces, cuando él entra a la residencia, él tenía no una residencia avanzada, sino tenía preparación avanzada en 4 áreas muy importantes que iban a impactar en su carrera de medicina interna en el futuro. Le servirían de base para la residencia de medicina interna que desarrolla entre 1979 y 1982 en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. En el Hospital Nacional Cayetano Heredia, uno de sus maestros, ¿no?, fue el doctor Amador Carcelén, ¿no?, que era una eminencia, pues evidentemente para todos los que lo conocimos, y por supuesto tenía todas las particularidades de su propio genio y figura, ¿ok? Entonces el doctor Chirinos le tocó trabajar en el servicio con el doctor Carcelén y aprender de él, ¿no? A la fecha, el doctor Chirinos tiene 35 años de labor docente universitaria ininterrumpida en Cayetano Heredia. En 1987 ingresa a la docencia como profesor auxiliar ordinario. Rápidamente fue ascendiendo, ¿no?, en las diferentes categorías de la docencia, pasó a profesor asociado en 1993 y luego a profesor principal, ¿no?, desde 1996 hasta la actualidad. Él es profesor principal en el Departamento Académico de Salud Pública de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Fue profesor de investigación en el Doctorado de Salud Pública de la Universidad Nacional Federico Villarreal del 97 al 99, profesor del Doctorado de Medicina en la Universidad de San Martín de Porres del 2001 al 2009, ha sido docente del Doctorado de Medicina en la Escuela de Posgrado de Cayetano Heredia del 97 al 2011, del Doctorado de Medicina de la Facultad de Medicina de Cayetano Heredia del 2013 a la fecha, y el Doctorado de Salud Pública de la Facultad de Salud Pública y Administración de la misma universidad.
Ha desempeñado importantes cargos académicos como jefe de Departamento Académico de Salud Pública de Cayetano Heredia en dos periodos, del 99 al 2005 y de 2008 al 2010. Ha sido jefe de la unidad de posgrado de la Facultad de Salud Pública de Cayetano Heredia del 2013 al 2017, director asociado del Instituto de Estudios de Población de la Universidad, ¿no?, de 1993 a 1999 y coordinador adjunto de la Maestría de Control de Enfermedades Infecciosas Tropicales entre el 2005 y el 2012. Coordinador de la Maestría en Salud Pública, insisto, de la Maestría en Gerencia en Salud hasta septiembre del 2017. Fue profesor en el extranjero, fue profesor titular de Epidemiología Clínica del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubiarán de México en 1992 y profesor titular del curso propedéutico de Bioestadística para la Maestría en Ciencias del Instituto Nacional de Salud Pública de Cuernavaca, México, en 1993. En el ámbito profesional de la medicina, laboró 4 años en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi entre el 82 y 86, donde ocupó el cargo de jefe de Medicina Interna y Cardiología. En 1987 pasa a laborar en el Hospital Nacional Cayetano Heredia como médico internista del Departamento de Medicina de este hospital, desde 1987, donde, como ya hemos comentado, tuvo al doctor Carcelén también, ya no solo como maestro, sino ahora como un colega médico, y su interacción ha sido muy fructífera durante esos años. El doctor Chirinos llega a ser presidente del cuerpo médico y luego jefe del Servicio de Hospitalización de Medicina Interna del Hospital Cayetano Heredia de 1990 a 2004, 14 años. Él es actualmente médico recertificado como especialista en medicina interna. En el ámbito privado se desempeña como médico internista del Servicio de Medicina de la Asociación Peruano-Japonesa en el Departamento Policlínico desde el año 1988, y ha sido miembro incluso del coro de la institución. Esa es la tercera afición, cantar. En este caso ha participado en el coro de la Asociación Peruano-Japonesa, ¿no? Fue coordinador técnico del Objetivo 2, ¿no?, el proyecto Reducción de la Prevalencia de ITS en la Población General y Promoción de la Educación Sexual, estilos de vida y comportamientos sexuales saludables en adolescentes y adultos jóvenes del programa Planes Nacionales Multisectoriales, integrando recursos para combatir el VIH-Sida en el Perú. La sexta ronda del Objetivo 2 del Fondo Mundial, ¿no?, que llevaron a cabo CARE y CEDRO entre el 2008 y 2012. Me tocó, vivir una experiencia muy grande colaborando con el doctor Chirinos. Yo venía de otra ronda previa y él se hizo cargo de la ronda, de la sexta ronda, con una labor súper exitosa, ¿no? En el aspecto gremial médico ha sido miembro del Comité de Asuntos Internos del Consejo Regional 3 del Colegio Médico del Perú entre 2005 y 2007 y miembro de la Comisión de Discapacidad del Colegio Médico entre el 2008 y 2012. El doctor Chirinos, desde el punto de vista de las investigaciones y las publicaciones, ha participado como referee de la revista Lancet, ¿no?, la revista Panamericana de Salud Pública, la revista Médica Herediana, entre otras. Miembro del Comité Consultivo de la revista de la Sociedad Peruana de Medicina Interna y asesor de numerosas tesis, ¿no? 6 tesis doctorales, 11 de maestría, ha sido miembro de 44 jurados de tesis de posgrado en los últimos 10 años en el área de su especialidad. El doctor Chirinos, a lo largo de su desarrollo educativo y de posgrado, ha recibido 4 becas internacionales. Fue becario OMS en el Instituto Nacional de Salud Pública de México entre el 91 y 93, becario Hewlett Packard en la Universidad de California, San Francisco, en el año 97, becario Bill y Melinda Gates en la Universidad de Johns Hopkins en el año 2003, y becario de la beca OMS Universidad de Costa Rica para la evaluación de programas de educación y salud en el 2005. El doctor Chirinos
Es miembro de distinguidas instituciones médicas nacionales e internacionales, voy a citar solamente algunas: la Sociedad Peruana de Medicina Interna, la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Reproducción Humana, ALIR, entre otras. Y ha sido Fellow del American College of Physicians y colaborador del Global Burden of Diseases de los Estados Unidos. El doctor Chirinos ha recibido varias distinciones, entre las que figuran el reconocimiento por 25 años de dedicación continua en la universidad, a la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En septiembre de 2012 recibió el homenaje por los 35 y luego 5 años después, el homenaje por los 40 años de promoción médica del Colegio Médico, y el reconocimiento por trayectoria profesional excelente y compromiso con la Facultad de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en 2013. Sus publicaciones son numerosas, voy a hacer simplemente una síntesis muy breve, ¿no? A partir del 2000, porque sé que tiene muchas más publicaciones antes, en el siglo pasado. A partir del 2000 cuenta con 32 artículos en revistas científicas, 4 libros, 7 capítulos de libros y numerosas comunicaciones en congresos, jornadas y eventos científicos de medicina y de salud pública de su especialidad. Señor presidente, considero haber cumplido el encargo realizado de presentar al señor doctor don Jesús Lorenzo Chirinos Cáceres. He dicho. Procederemos a dar lectura a la resolución número 006 de la Academia Nacional de Medicina del presente año. Considerando que el académico asociado, señor doctor Jesús Lorenzo Chirinos Cáceres, reúne los requisitos estatutarios y reglamentarios para ser reconocido en la categoría de académico de número de la Academia Nacional de Medicina, con el informe favorable de calificaciones y premios, comité ad hoc, y la aprobación de la sesión de gobierno del 1 de febrero del 2022, se resuelve conceder al académico asociado, señor doctor Jesús Lorenzo Chirinos Cáceres, la categoría de académico de número que se le reconocerá a partir de la fecha. Comuníquese y archívese. Lima, 20 de junio del 2022. Firma doctor Agustín Sestol, presidente, y doctor Óscar Pamo Reina, secretario permanente de la Academia Nacional. Invitamos al doctor Jesús Lorenzo Chirinos para recibir el reconocimiento mencionado. A continuación, invito al académico de número, doctor Jesús Lorenzo Chirinos Cáceres, para hacer el elogio del académico honorario doctor Alberto Cazorla Talleri y presentar su trabajo de incorporación titulado La educación en las profesiones de la salud pública en la pandemia COVID-19.
19 reflexiones. Buenas noches, distinguida concurrencia, distinguidos miembros de la mesa de honor, familiares del doctor Alberto Cazorla, familia, invitados, estimados académicos asociados y académicos de número. Cumpliré con la solicitud que se me hizo sobre presentar el elogio de un académico que fue muy querido por nosotros, un gran profesor, un gran maestro de la Universidad Cayetano Heredia, y que falleció en este año. Elogio al académico honorario don Alberto Cazorla Tayeri. Iniciaré este elogio al doctor Alberto Cazorla brevemente en su destacada trayectoria como docente y profesional y actividades extracurriculares en las que también destacó. El doctor Alberto Cazorla, graduado como médico cirujano en el año 1953, en el año que nací, fue un destacado maestro e investigador en el área de la bioquímica, de la que muchos de nosotros nos aficionamos cuando él fue nuestro maestro en compañía de su equipo. Formó a varias generaciones de estudiantes y apoyó a profesionales de diversa manera, tanto científicos como en el área de la salud en el país. Tuvo además una producción científica con numerosas publicaciones y distinciones, de las que no voy a ocuparme en extenso por lo estrecho del tiempo. En la UPCH fue el primer decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, que luego pasó a ser la Facultad de Ciencias y Filosofía, de la cual es su epónimo, logrando además la creación y construcción de los laboratorios de investigación y desarrollo, que nosotros le llamamos LID, espacio de debate de ideas, ciencia e investigación, tanto en las ciencias básicas como en la aplicada, con logros no solo de producciones científicas, sino también de patentes y mejoras en salud y ciencia del país. Además, como decano fue encomiable su participación docente, que según refiere el doctor Raúl Ishiyama, amigo y colega de la Facultad de Ciencias y Humanidades de ese entonces, en los cursos de capacitación para profesores de biología, que se dictaron a los docentes de educación secundaria, cuánta falta nos hace hoy, ¿no?, como contribución en la mejora científica de los maestros, contando con el auspicio del Ministerio de Educación. También a solicitud del Ministerio de Educación se desarrolló la maestría en educación con profesores que fueron seleccionados y becados por el Ministerio, lo cual permitió dar los primeros pasos para que la Universidad Cayetano Heredia tenga una aproximación a la educación. Ese dúo salud-educación que muchas veces se menciona, pero que hasta ahora no se logra la unión, ¿no? Yo digo, y lo he dicho en varias oportunidades, salud sin educación no es salud, y educación sin salud tampoco es educación. Por otro lado, cabe notar de manera importante, como dice el doctor Ishiyama, que en la Escuela Médica de la UPCH, en su sección premédicas, se brindaron cursos básicos de ciencias y humanidades, con el objetivo de que los futuros médicos, además de saber medicina, fueran personas cultas en humanidades, siendo él mismo, el doctor Cazorla, un asiduo lector y en especial de Baltasar Gracián, por lo que también había que contar con recursos bibliotecarios. Asimismo, dentro de su destacada trayectoria académica, fue 2 veces rector de la UPCH, lo que demuestra el aprecio que le tenían en la universidad, y sus acciones son conocidas con la comunidad universitaria. Fue propulsor de muchas actividades, una de ellas la participación con temas originales al cumplirse el centenario de la muerte de Daniel Alcides Carrión. Para variar lo que siempre se decía de Carrión, lo que dio lugar el libro titulado Trascendencia de Carrión, que se editó en el año 86, y en cuya segunda edición el prólogo fue escrito por el doctor Alberto Cazorla Tayeri. Fue miembro de la Academia Nacional de Ciencia y de la Academia Nacional de Medicina, algo que no muchos logran durante su profesión. En esa última, desde 1974, fue miembro, disertando sobre las academias y sus filosofías. Una disertación muy buena que me tuve que leer para poder ver
¿A qué se refería el doctor Cazorla en ese entonces? Fue presidente de la Academia Nacional de Medicina en el 89 al 91, viajando luego a México como embajador. Al término de su etapa docente, fue nombrado profesor emérito y continuaba activamente con algunas labores en la UPCH hasta hace unos pocos años, por sus problemas visuales. Una anécdota es que me acerqué a saludarlo en una oportunidad, él ya no veía bien y lo saludé y me dijo: hola Jesús, ¿cómo estás? Me pregunté, ¿cómo así me reconoció? Tenía una agudeza auditiva muy buena. Algunas citas personales. Conocí al doctor Alberto Cazorla luego de ingresar a la UPCH en el año 70, una universidad privada a la que llegué de casualidad, llevado por un amigo de la vespertina del Colegio Guadalupe. Mi intención era postular a la Universidad de San Marcos, a la Facultad de San Fernando, o a la Universidad de Ingeniería para estudiar Ingeniería Electrónica. O sea, yo tenía esas dos posibilidades, ¿no? Sin embargo, en ese entonces, por las huelgas que habían ocurrido en las universidades nacionales, el ingreso era para el mes de octubre, digamos, y estábamos en enero. Conocí a este estudiante del Colegio Guadalupe, de la vespertina, por eso de los puestos, los primeros puestos, y él me lleva en su carro hasta la Universidad Cayetano Heredia y me deja en la puerta, como diciéndome: aquí te quedas. Yo entré y la verdad es que me impactó la universidad, el trato amable de las personas ahí, de los médicos, de los profesores, de los docentes, y me quedé hasta ahora, ¿no? Rápidamente me di cuenta de la calidad humana y sapiencia de los docentes y autoridades de esta institución y me sentí identificado, y luego supe que también habían guadalupanos. Cuando escuché a uno de ellos cantar la marcha guadalupana, acompañándome a inscribirme para el ingreso a la universidad. Al año de estar en la UPCH, la situación económica era crítica para todos y había la posibilidad de que tuviera que dejar la universidad. Sin embargo, luego me enteré que me iban a brindar apoyo para poder continuar con las carreras de ciencia y medicina. Y uno de los artífices fue el doctor Alberto Cazorla, junto con el doctor Enrique Fernández Enríquez, a quienes les dedico mi eterna gratitud como a mis padres, ¿no? A los años, cuando estudiaba bioquímica y el doctor Cazorla era el maestro, finalizando el curso y por ende el semestre, llamó a su oficina a dos de nuestra promoción. Estábamos muy expectantes por lo que se nos fuera a decir. El doctor Cazorla siempre nos hablaba en público o en la cafetería y muchos de nosotros lo rodeábamos para disfrutar de su charla. Bromas o lo veíamos resolver crucigramas. Acudimos a su oficina presurosos, Javier Navarro y yo, para saber cuál era la novedad o qué ocurría en nuestros casos. Ambos teníamos, aparte de una situación económica crítica, intereses comunes dentro de las carreras de ciencias y de medicina. Seguidamente nos dijo, por motivo de una beca para ambos para estudiar ciencias en Estados Unidos, dados unos avances que habíamos hecho en una enzima, catalasa, que ahora es reconocida en cáncer, en el curso de bioquímica, si estábamos dispuestos a ir a Estados Unidos para estudiar ciencias. Una pregunta muy complicada, muy importante y de mucha decisión. Mi amigo Javier, quien creo que nos está viendo en este momento en Estados Unidos, se decidió a postular a la beca. Por mi parte, al consultar a la familia, se me preguntó qué era ciencia, ¿no? Y, por supuesto, decidí quedarme a seguir medicina. Mi amigo Javier se decidió a postular a la beca. Esto era inherente al doctor Cazorla. Él siempre brindaba apoyo y ayuda a todo aquel, no solamente que la necesitara, sino también que tuviera los méritos para hacerlo, ¿no? Era un excelente amigo, siempre con la sonrisa franca, bromista y una respuesta oportuna en cada ocasión. Muy colaborador y eficaz en las propuestas que se planteaban. Nuestro amigo y colega Javier Navarro señala lo siguiente: el doctor Cazorla siempre deseaba el retorno de sus estudiantes que se especializaban en el extranjero.
Nos decía, es mejor ser cabeza de ratón en el Perú que ser cola de león en el extranjero. Tenía razón, sí y no. Porque algunos de sus estudiantes no se establecieron como científicos independientes, pero otros sí, logrando establecerse y tienen una carrera científica exitosa. Este resultado no es raro, le pasa a todos los jóvenes de otros países de Latinoamérica o de otras partes del mundo. Debo indicar que el doctor Cazorla se sentía muy orgulloso de todos sus estudiantes y todos reconocemos su apoyo, que fue muy importante en nuestra vida. Se cumple el aforismo que mencionaba el doctor Cazorla del pensamiento de Gracián, que la persona no nace, se hace. Esto es de parte de Javier Navarro. La universidad pasó etapas muy críticas en lo económico. Sin embargo, el empujo y la identidad de los docentes, estudiantes y administrativos hacía que cada cierto tiempo se revirtieran estas situaciones. Diego González, amigo y colega mutuo, nos cuenta un episodio que pinta de cuerpo entero al doctor Cazorla. Cuando la evolución de la economía general del país acusa un deterioro sostenido como el del Perú entre los años 68 al 90, una universidad privada sin fines de lucro, dedicada a las ciencias y a las profesiones médicas, enfrenta retos económicos y financieros que se intensifican hasta poner al borde de la quiebra, ¿no? Esto ocurrió con Cayetano tras lo que se denominaba paquetazo económico. El doctor Cazorla, rector en ese entonces, lo explicó claramente. Solo una medida desesperada podía ganar unos meses más de supervivencia o desaparecer prontamente, como ocurrió con algunas empresas en el país. Para salvar a Cayetano, los profesores tenían que imitar a los fundadores. Esta vez no se trataba de renunciar a una universidad, sino decir no al aumento decretado por el gobierno. Diego González señala que el doctor Cazorla siempre puso una posible solución a los problemas y pidió que los profesores no aceptaran este aumento, porque la situación era crítica. Por supuesto, hubo quienes aceptaron y firmaron, y hubo algunos que no aceptaron. Sin embargo, firmantes y no firmantes, todos fueron maestros de lo correcto. Esto señalado por el doctor Diego González. En cuanto a las visitas que nos hicimos, en 1991 yo fui becado por la Organización Mundial de la Salud, como ya mencionó el doctor Zabaleta, a quien le agradezco lo extenso que es de la presentación, para realizar una maestría en salud reproductiva en México, donde básicamente se tocaba epidemiología, estadística, investigación. Pero también supe que el doctor Cazorla estaba viajando a México como embajador. Y entonces tuvimos varios encuentros donde con gran alegría nos sentábamos a conversar. Sin embargo, había preocupación por lo que pasaba en el Perú. Recuerden ustedes que en esos años el cólera estaba en todo su apogeo, digamos, entre comillas, afectando a la población. Y también teníamos la epidemia del VIH, ¿no? Por lo que conversamos en participar en algunas charlas con la Secretaría de Salud de México. Pero las cuestiones políticas y la manera como se trataban pública y mediáticamente los efectos de las epidemias era muy diferente entre nosotros, entre los países. Así que había que tener mucha discreción. Tuvimos varias visitas y largas y amenas charlas con nuestras esposas. Ahí conocí a su querida esposa Roma, quien además se encariñó con mi esposa Ada. No puedo dejar de contar una situación extraordinaria. El doctor Cazorla, viendo los altos costos de la residencia del embajador en Ciudad de México, en un acto que a él lo caracterizaba, decidió cambiar la residencia a un departamento de menor costo, donde pasó su estancia durante el tiempo que fue embajador, meritorio dada la situación económica crítica que se vivía en aquella época. La familia. Don Alberto Cazorla nació un 6 de septiembre del año 1925 y falleció el 3 de marzo de este año, en Lima, hijo de doña Paula Talleri Raineri y de don Juan Alberto Cazorla Herrera. Su esposa, la señora Roma Quiñones Calonge,
con quien iba a cumplir en mayo de este año 68 años de casados. Sus hermanas Ofelia, Paula, María, Marcela, Ángela, Roxana y 2 hermanos, Francisco y José. Sus hijas, María del Rosario, María del Pilar, Mariana, María del Carmen y 2 hijos, Luis Fernando y José Alberto, con varios nietos y bisnietos. Recuerdo una cita del doctor Gustavo González con respecto a que habían 4 Marías en la familia del doctor Cazorla, de sus hijas. En una conversación reciente con su hija Rosario me mencionaba que le gustaba hacer bromas, las que también gozábamos mi esposo y yo en México, y también le gustaba pasar los fines de semana con la familia, yendo a misa todos los domingos con su esposa y acompañando a sus hijas en sus partidos de básquet. Aprendió a manejar casi a los 40 años. Y el primer paseo largo con la familia lo hizo a Ica. Recuerda Rosario que hicieron un recorrido de 5 horas, descubriendo Rosario años después que era solo de 2 horas y media. También recuerda que en México unos niños de la familia que lo acompañaban en la residencia querían jugar en el columpio. Y él les dijo, para que tomaran confianza, ¿no?, que estaba muy mayor para usar el columpio, y por lo que ellos podían utilizarlo en ese momento. Así era el doctor Alberto Cazorla. Dejé para el final los premios, recibió múltiples, solo mencionaré que fue becario de Química de Eli Lilly y de John Guggenheim en la Universidad de Chicago, así como el premio Concitec en 1996, pero quizás el más conspicuo fue el que se hizo acreedor del premio en el año 2012 del premio Esteban Campodónico Figalo, que se otorga a personas e instituciones que destacan por su trayectoria de trabajo eficiente y desinteresado en beneficio de la sociedad peruana o de un sector de la misma. Además, tuvo muchos reconocimientos, algunos como Gran Oficial de las Órdenes Carrión e Hipólito Unanue, importantes, condecoración del Águila Azteca en el Gobierno de México, medalla al Mérito Extraordinario por el Colegio Médico del Perú y epónimo de la Facultad de Ciencias y Filosofía. Finalmente, solo me resta agradecerle a don Alberto Cazorla por su ejemplo y dedicación a la docencia e investigación y a la familia, por ser un extraordinario guía y mentor de muchos de nosotros en la Universidad Cayetano Heredia, así como por su gran calidad de persona y don de gente. Gracias. Señor presidente. Señor presidente, cumplió con la primera parte del elogio al académico honorario don Alberto Cazorla Tayeri. Este tema que he considerado para esta presentación, la educación en las profesiones de la salud en la pandemia del COVID-19, reflexiones, lo he tomado porque me era muy fácil hablar de las investigaciones y de las cosas que he hecho yo durante mi carrera, pero me parece que es importante mencionar algunos aspectos de lo que hemos pasado durante esta pandemia, ¿no?, de la cual no podemos descuidarnos todavía. Debemos continuar cuidándonos. La infección por SARS-CoV-2 se inició, como todos sabemos, en China en diciembre del 2019 y su progresión a pandemia fue muy rápida, afectando entre 524 a 1.300 millones. La primera cifra es de la Organización Mundial de la Salud. 1.300 millones de personas en el mundo, con una alta morbilidad y mortalidad. Se considera que han habido como 600 millones de muertes. Sin embargo, 6 millones de muertes, sin embargo se considera como incremento o exceso de mortalidad 15 millones. Sin embargo,
en Latinoamérica y en el Perú, que veían la infección como lejana, se vieron los primeros casos en marzo del 2020, lo que ocasionó que se establezca un duro confinamiento en el Perú, que ya tenía una situación sociopolítica inestable, con medidas de prevención y cierre de fronteras y transporte muy limitado, afectando todo tipo de actividades, excepto las esenciales. Y en especial a las de educación y de salud, súbitamente y sin una experiencia previa. COVID-19 no solamente fue una pandemia, sino que estableció además una sindemia, es decir, una serie de epidemias en la que la sinergia entre los factores sociodemográficos, ecobiológicos o del cambio climático y los políticos económicos resultan en eventos adversos para la salud. A los problemas ya existentes como la malnutrición, las infecciones como tuberculosis, las transmitidas por vectores, las enfermedades crónicas sin controles durante la pandemia, las de salud mental y la discriminación, se fueron agregando otros como la falta de alimentos, desempleo, dificultad para la educación y la continuidad de labores presenciales, problemas ergonómicos, violencia familiar y una muy alta letalidad y mortalidad. Características de algo que no había ocurrido en el país antes. Los efectos de la educación en las profesiones de la salud han sido muy importantes. Esta se ha visto muy afectada desde el inicio de la pandemia por la gran incertidumbre en la continuidad de las actividades, y al cerrarse los establecimientos de salud y los de mayor nivel solo atendían a los pacientes COVID. Para evitar las infecciones en las personas que acudían al hospital por otras necesidades y también por las infecciones en el personal. Entonces, este cierre afectó de manera importante la educación de las profesiones de la salud y en especial las que iban a los hospitales, ¿no?, a hacer sus prácticas. Los docentes universitarios tuvieron que cambiar súbita y drásticamente sus actividades presenciales a solo virtuales, lo que conllevó a modificar planes de estudio y sílabos y sumergirse en plataformas para muchos desconocidas y en la tecnología más reciente de información y comunicación, lo que llevó a efectuar capacitaciones cortas y rápidas a docentes, estudiantes y administrativos para mantener algunas actividades con simuladores y de investigación colaborativa. Sin embargo, al estar en confinamiento se sumaban a las actividades del trabajo en casa, las actividades familiares propias del hogar y la necesidad de espacios para trabajo y la educación, así como para el aislamiento si se tenía un familiar infectado, lo que no tenían muchos hogares de familias pobres y extremadamente pobres. Los gobiernos centrales, regionales o locales no sabían ni tenían cómo enfrentar esta situación desconocida en un tiempo muy corto. Se hicieron evidentes las vulnerabilidades del cuidado de la salud y de la educación, principalmente. Sin embargo, las crisis producidas por la COVID-19 pudo presionar a la educación de las profesiones de la salud hacia una nueva forma de pensar y trabajar con tolerancia a la incertidumbre. Las tecnologías de la información, conocimiento y comunicación, antes de la pandemia ya se estaban haciendo algunos avances en cuanto a plataformas para aulas virtuales y educación a distancia. En algunas universidades, como la nuestra, ya se está utilizando la plataforma Moodle para aulas virtuales en pre y posgrado, pensando en la interdisciplinariedad e interprofesionalización en un futuro inmediato, y que permitían trabajar con los estudiantes colocando los materiales de clases, las tareas y evaluaciones, foros de debate, entre otras actividades. Sin embargo, el uso de ella era a demanda y no mucha de parte de los docentes y estudiantes. También se dieron capacitaciones sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación, cuyo principal rol en la educación de las profesiones de la salud es brindar herramientas tecnológicas a docentes y estudiantes en información, conocimiento y comunicación. En la actualidad, luego de una adaptación brusca a la sindemia, se pudo dar un salto cualitativo y cuantitativo importante
para enfrentar las amenazas, retos y oportunidades que se presentan en esta situación, para conducir a una transformación digital, tanto en educación como en la salud, gracias al avance de la tecnología. En consecuencia, debemos recordar, revisar, investigar, evaluar, sistematizar y aprender de las experiencias, los nodos críticos y lecciones que los educadores, estudiantes, administrativos y profesionales de la salud tuvieron durante la COVID-19, durante la pandemia de la COVID-19. Visualizando además las tendencias de la educación superior, la transformación laboral y la educación y el trabajo a distancia hacia la transformación digital, como vuelvo a mencionar. En ese sentido, la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos ha hecho 2 publicaciones basadas en una serie de talleres realizados entre diciembre del 2020 al 2021 sobre los siguientes tópicos, que creo que son importantes que nosotros tomemos nota. Ejemplos y evaluación de la educación didáctica y clínica en línea. Innovaciones en educación interprofesional y oportunidades de aprendizaje dentro de los determinantes sociales de la salud y la salud mental. Diversidad, equidad, inclusión y discriminación. Efectos o impactos en la educación preprofesional, preclínica y clínica. Cambios regulatorios y de acreditación que afectan la educación de los profesionales de la salud. Y estrés y carga de trabajo en estudiantes y profesores. Estos tópicos nos llevan a reflexionar que tanto docentes, estudiantes y administrativos como autoridades tuvieron etapas muy rápidas de autoevaluación y evaluación en educación a distancia o virtual y manejo de la tecnología, para no quedarnos en el atraso. Los educadores de manera interdisciplinaria e interprofesional trabajaron en equipo, con liderazgo y dispuestos al cambio. Los métodos educativos y materiales fueron adaptados rápidamente. Los profesionales de la salud, y no solo los médicos, adoptaron las tecnologías más recientes para brindar atención de forma remota. E investigadores de todo el mundo colaboraron para lograr lo que tenemos al momento y que nos permite estar ahorita presentes, las vacunas, ¿no? En cuanto a la tecnología, debemos señalar que la sindemia fue una prueba de fuego para las plataformas de educación virtual y las herramientas de la tecnología de información y comunicación, para transmitir conocimientos a distancia y para los simuladores de todo tipo, así como las educativas y también las de comunicación social, para informar de los avances científicos y desarrollo del conocimiento para la educación, que debía ser amplia y de distribución abierta y gratuita, como se dio durante la pandemia, en muchos casos. En general, permitiría que rápidamente se conocieran los cambios de los aspectos de la tecnología y los avances de las vacunas, así como el mantenimiento de las medidas de prevención o el levantamiento de algunas de ellas. Sin embargo, estos esfuerzos y la atención de la pandemia en general produjo una inmensa presión, estrés, agotamiento, dificultades, deserción de estudiantes y pérdida de profesionales. Los avances tecnológicos, la alfabetización digital y la inteligencia artificial nos permiten obtener información, manejar grandes bases de datos, realidad virtual, simuladores, mejorar el conocimiento y la investigación, con capacitación continua, teniendo mejores razonamientos o criterios, manejar la incertidumbre, tener una mejor toma de decisiones que nos lleve a una enseñanza-aprendizaje de calidad y a un desarrollo personal y profesional. Existen múltiples páginas web. No presento ninguna porque no soy un publicista, y aplicaciones de app para ello. Los celulares permiten ahora tener múltiples apps y nosotros rápidamente tener la información que se requiere en el momento. En el año 2004, cuando me retiré del Hospital Cayetano Heredia, yo señalaba que los internos y los residentes deberían tener dentro de sus celulares
no solamente los libros, sino la capacidad de poderse comunicar con el experto en el tema o en el problema del paciente en cualquier parte del mundo, de tal manera que se pudieran resolver esos problemas fácilmente o de la mejor manera. También existen múltiples páginas de universidades en las cuales nos brindan sus experiencias y qué están utilizando para la educación de avanzada. Para lo cual se requiere una buena conexión de Internet, y todos nosotros sabemos que eso es lo que nos falta en el Perú. Por otro lado, se implementaron sistemas y procesos de emergencia con una mejora en la gestión universitaria y de la comunicación progresiva, incluyendo el punto de vista estudiantil. Muchas veces se nos señala de que la comunicación en las universidades, dentro de las universidades y fuera de ellas, no es tan buena. Y desde el punto de vista estudiantil, esta debe hacerse mediante la planificación, el apoyo institucional y la infraestructura existentes, manteniendo una comunicación que fue muy variable, como mencioné, en el tiempo y a veces no muy clara, con la comunidad universitaria y con las autoridades de educación superior. Para ver los preparativos, además de las actividades virtuales en las que se debían desarrollar habilidades de búsqueda avanzada, resolución de problemas y razonamiento crítico. Pero también era importante pensar en el retorno progresivo a las actividades semipresenciales. Pero no creo que sea posible retornar a antes de la pandemia, en el sentido de que sería un retroceso. Debemos seguir avanzando en esta modernización de la educación de las profesiones de la salud. Además, ese enfoque de gestión de emergencia o del caos o incertidumbre nos llevó a adelantarnos a lo que probablemente vaya a ocurrir en lo inmediato o mediato, permitiendo caracterizar la complejidad de los sistemas, que involucran tanto actores múltiples, escenarios múltiples, con múltiples intereses, objetivos, perspectivas e incentivos o compensaciones. Se logró de esta manera, al haber avanzado durante este tiempo de pandemia, en buena parte de lo que mencioné, que nos hubiera llevado a una situación catastrófica el haber tenido una parálisis académica o administrativa durante estos años de pandemia. Actualmente es el momento propicio y crucial para evaluar y reflexionar sobre las adaptaciones educativas que se hicieron y si éstas dieron lugar a nuevas situaciones o soluciones a problemas nuevos o antiguos, para luego planificar y visualizar el probable futuro que tendremos a corto plazo, teniendo un objetivo y una visión de conjunto, de acuerdo a las lecciones aprendidas, y sería un error volver a la situación de prepandemia. Para no aburrirlos, voy a pasar a la parte del futuro que nos espera. Algunas consideraciones, desafíos y estrategias sugeridas a las cuales nos sumamos y que muchas de ellas deben haber tomado las autoridades y las universidades del país durante este periodo de sindemia, para la educación de las profesiones en salud en época de crisis, los acreditadores, autoridades y sectores del gobierno correspondientes y el gobierno mismo deben mostrar cierta flexibilidad con los requerimientos que se hacen a las universidades. También los docentes deben identificar en qué los estudiantes pueden ayudar o apoyar en las organizaciones sociales y debamos pensar en crear oportunidades de prácticas como prácticas preprofesionales o laborales no necesariamente tradicionales en un entorno de confiabilidad y credibilidad. Al interrumpirse los ámbitos educativos tradicionales, se debe recurrir al enfoque de sistemas, pero en un entorno de incertidumbre o caos, y al enfoque de habilidades o competencias, identificando la forma de lograr mejores resultados y no los mismos de antes de la pandemia. Los estudiantes, a través de los voluntariados, pueden ayudar o apoyar en tiempos de crisis.
lo que los lleva a una mejor práctica al estar en contacto con la realidad y pueden ser muy creativos. Los estudiantes y docentes necesitan apoyo de sus facultades y autoridades o gobernantes durante los tiempos de crisis, tanto en lo académico, docente, como en la investigación y en lo personal para paliar los efectos o el impacto de esos tiempos. La crisis puede dar oportunidades y fortalezas a la comunidad universitaria en su conjunto, para incentivar la comunicación y crear lazos fuertes en ella, dando lugar al crecimiento y desarrollo individual y continuar o establecer estrategias. Finalmente, la sindemia nos ha inmerso en retos e incertidumbre en lo que respecta a la educación de las profesiones de la salud, pero también ha dado la oportunidad de involucrarse y contribuir en las acciones y respuestas probables para un retorno exitoso a la progresiva presencialidad, construyendo liderazgo, una innovada y mejor educación y la búsqueda o poner en agenda el debate sobre una educación de avanzada y un sistema de salud único o integrado y moderno. Esto era lo que yo tenía para presentar, señor presidente. Muchas gracias. Antes de las palabras finales del presidente, anunciamos las próximas actividades de la Academia. Miércoles 22 de junio, mañana, reunión cultural Interacademias, Academia Nacional de Medicina, Academia Nacional de Historia. El ponente, Lizardo Seiner Lizárraga. Tema, UNANUE y sus contemporáneos. Redes científicas en y desde el Perú. 7:30 vía Zoom. El jueves 23, ceremonia de entrega de medallas de presidente de la Academia Nacional de Medicina a expresidentes. Esta ceremonia será presencial en este local a las 6 p.m. El sábado 25 de junio, continuando con las tertulias, el expositor será en esta oportunidad nuestro académico honorario, Dr. Patrick Wagner Grau. Tema, muerte digna, legalidad y legitimidad. 10 de la mañana, vía Zoom. A continuación, las palabras del presidente de la Academia Nacional de Medicina, Dr. Agustín Iseistol. Muy buenas noches. Bienvenidos a una ceremonia más de nuestra Academia Nacional de Medicina, que hoy se viste de gala, recibiendo a un académico asociado, como nos hemos iniciado todos como asociados, al doctor Concepción, y la promoción de académico asociado, académico de número, del doctor Chirinos. Es una fiesta porque la academia se renueva. La academia tiene un proceso de selección muy rígido. A la academia, y lo menciono para los que son familiares, a la academia no se ingresa porque uno quiere ingresar. No puede presentar papeles, documentos. Quien habitualmente lo hace no ingresa. A la academia se ingresa por invitación. 3 académicos de número evalúan, muchas veces sin comunicarlo al postulante, y se hace, ellos hacen un análisis y se presenta a la Junta Directiva. La Junta Directiva evalúa este currículum, evalúa su comportamiento ético. Entrar a la academia es una especie de premio a la vida. No se trata solamente de ser un buen médico, hay que ser un médico bueno. Eso significa no solamente ser un operador, sino significa tener un comportamiento humano, generoso,
pacientes y con la población en general. Luego de eso, pasa a un segundo nivel de los expresidentes, que hacen una segunda evaluación y deciden quién entra y quién no entra. Y muchos de los que comienzan, desafortunadamente, se quedan en el camino. Y el sistema termina con la Asamblea de Números, perdón, la Asamblea General de Académicos de Número. En este momento somos 31 académicos de número en Perú. Y se requieren 2/3 de los votos para que ingrese un miembro a la academia. De tal manera que es un proceso largo, un proceso de selección importante, porque como repito, no se entra a la academia porque yo quiero entrar, sino porque son elegidos. Y esto me hacía acordar de los ilustres expresidentes que hemos tenido, el doctor Mariátegui. El doctor Mariátegui, cuando hizo su discurso de incorporación como presidente de la academia, se refería al doctor Hugo Peche, que de conservador no tenía absolutamente nada, un hombre de izquierda, convicto y confeso. Y Mariátegui decía, Hugo Peche dijo que nosotros, siendo a ellos que se incorporaban, nosotros hemos sido elegidos, nos han elegido. Y al elegirnos, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de seguir la línea de aquellos que nos han antecedido y que nos han seleccionado. Y en eso decía él, que era revolucionario y no conservador, en eso debemos ser conservadores, en conservar la historia, en conservar el comportamiento, en conservar el amor a la medicina y el amor al país. Y eso es más o menos lo que seguimos en la academia. La academia es un honor ser académico. Somos un grupo relativamente pequeño para los 60 o 70 mil médicos, 30 académicos de número y unos 40 académicos asociados. De tal manera que este es un poco el mensaje para el doctor Concepción, que está recién incorporándose a la academia. El doctor Chirinos ya pasó por este tiempo. Yo tengo la satisfacción de incorporar en una ceremonia al doctor Chirinos como académico asociado, cuando yo era secretario permanente de la academia, así que me es grato volver a tropezar de nuevo con la misma piedra. Así que la academia tiene un rol importante en la sociedad. Muy rápidamente, la academia nace como academia libre de medicina, así se llama inicialmente, porque en la Facultad de Medicina de San Fernando, que era la única facultad hace más de 100 años, te estoy hablando desde hace más de 100 años, un presidente de la República decide prepotentemente de hacer ingresar a la academia un miembro que no había participado en un concurso de selección como era entonces. En aquel tiempo se entraba a la universidad por resolución suprema del gobierno y tenía que ocuparse en varios pasos. Y el presidente Iglesias en aquel entonces decide poner a un médico amigo suyo. El decano de la Facultad de Medicina se ofende, no acepta, se retira, y con él se retiran una serie de profesores de la Facultad de Medicina de San Fernando, la única facultad en aquel tiempo. Y forman entonces lo que en ese momento se llamó la Academia Libre de Medicina. Y le pusieron libre no por gusto, no porque se les ocurriera, porque de alguna manera estaban demostrando, somos un grupo de académicos, pero que vamos a tener la libertad de ejercer la profesión como nos parezca conveniente. Unos años después, cambia el gobierno, y tiene el gobierno el general Cáceres, Andrés Avelino Cáceres. Y él cambia este nombre de la academia a solicitud de los académicos por Academia Nacional de Medicina. Y por eso nos llamamos así desde 1884. Somos nacional, todo el Perú, y tenemos
una responsabilidad ante la sociedad. No solamente tenemos una responsabilidad ante la sociedad, sino que por ley somos un organismo asesor de los poderes del Estado. Es una gran responsabilidad. Nosotros somos asesores de los poderes del Estado. Es cierto que en el transcurso de estos 100 y pico de años, la Academia de Medicina ha dejado de ser la única institución médica. Recordemos que no había colegio médico, no había Ministerio de Salud, no había beneficencia pública, no había de salud. De manera que este grupo era un grupo muy selecto, que representaba la medicina peruana a nivel nacional y a nivel internacional. Pero obviamente en el transcurso del tiempo pues han aparecido otras instituciones, la Seguridad Social, el Ministerio de Salud, el Colegio Médico, las sociedades científicas. De tal manera que, se ha diluido la representación que solamente tenía antes la Academia para ser compartida por otras instituciones. Pero la Academia conserva su prestigio, conserva su liderazgo y conserva su respeto en la población. Esto es porque ha sido construida por una serie de profesionales íntegros, importantes en el desarrollo de la medicina nacional. Y así como me he referido hace un rato al doctor Mariátegui, desgraciadamente fallecido, me voy a referir al doctor Cazorla, y aquí están sus hijos. La Academia le debe al doctor Cazorla un homenaje. El homenaje que ha hecho el doctor Chirinos, muy bonito y muy reconocido, lo va a hacer también la Academia en el mes de julio. Un reconocimiento al doctor Cazorla que quisimos hacer hace un tiempo y que desgraciadamente el fallecimiento del doctor Cazorla nos ganó. De tal manera que el mes de julio, y aquí están sus hijos, coordinaremos, porque estamos coordinando con personas fuera del país que digan algunas palabras. Una ceremonia sencilla, probablemente en la segunda o tercera semana de octubre. Estamos viendo las fechas para que de fuera puedan hablarnos por lo menos por Zoom. Entonces, esa es la academia a la cual se está incorporando el doctor Concepción y sigue incorporado el doctor Chirinos. Una academia que tiene prioridades en la salud del país y en los problemas del país. La academia nace unos pocos años después de la Guerra del Pacífico. Nace en plena crisis del Perú. Chile había invadido el Perú, había invadido la Facultad de Medicina, había invadido el Hospital 2 de Mayo, recién construido. Entonces había necesidad de un patriotismo y había necesidad de tener una identidad nacional que todavía desafortunadamente no logramos consolidar plenamente. Así que la Academia Nacional de Medicina surge como parte de la población que quiere ser peruana y que quiere mantenerse en el país. Entonces, patriotismo es una de las primeras frases que leemos en los discursos de la academia. Obviamente después, o simultáneamente después, se escogen temas. Y todos los académicos eran profesores de la Facultad de Medicina de San Fernando. Y ahora casi todos los miembros de la Academia Nacional de Medicina son profesores. O somos profesores, o fuimos, o somos. De manera que hay una tendencia, más que tendencia, una vocación por enseñar y por evaluar la enseñanza. Entonces no es sorpresa que Julio haya querido hablar sobre la educación en tiempos de pandemia, de parte de la preocupación que tenemos todos nosotros. Pero además de eso, obviamente nos interesan las cuestiones de ambiente, nos interesan las cuestiones de salud pública, nos interesan las cuestiones de investigación y varias otras cosas más que estamos trabajando como equipo. Ustedes saben que las instituciones quedan, nosotros vamos pasando por las instituciones. Pero es obligación nuestra, pasados ya más de 180 años, tener una visión hacia adelante, ¿no? Siempre la academia lo ha tenido, pero estamos revisando ese tema, cómo debiera ser la academia en los próximos 20 años. La situación está cambiando, los valores tienen que mantenerse, estamos mirando a la historia para luego mirar al futuro, porque no podemos desconocer lo que se ha hecho en la academia desde sus inicios,
pero sí tenemos que pensar cómo debería ser la academia en los próximos años. De tal manera que hay una serie de retos a los cuales se tendrán que incorporar el doctor Concepción y el doctor Chirinos. Como ven ustedes, recién comienzan, pero el trabajo los espera. Somos un grupo de personas que nos respetamos, que tenemos valores, que tenemos un recorrido en la profesión, que tenemos cariño por la medicina y cariño por el país. De tal manera que lo que quería comentarles ahora es esto, qué es la academia, cómo nació la academia, cuáles son los intereses de la academia. Y es un poco lo que quería compartir con ustedes en esta noche importante, en que, reitero, recibimos al doctor Concepción y asistimos a la promoción del doctor Chirinos. Sean ustedes bienvenidos a la Academia Nacional de Medicina. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Señoras y señores, el programa de esta sesión ha concluido. Agradecemos su presencia e invito al señor presidente a levantar la sesión. Se levanta la sesión. Invitamos a ustedes al área adjunta para el cóctel de honor. Buenas noches.